Bueno, buenas tardes. Mi nombre es David. Soy enfermero del Hospital de Día de Oncología de Dr. Negrín y hoy vamos a hacer un aula de pacientes donde vamos a hablar un poco sobre la inmunoterapia. Nombraremos al principio algunos conceptos básicos, luego hay una parte en la que hablaremos de tratamientos biológicos, qué tipos de tratamientos cada uno, para cuando nos hablen de inmunoterapia saber bien dónde lo clasificamos, y luego vamos a dar una parte de toxicidades con cuidado y una última parte que, como es un aula de pacientes dirigido a pacientes y a familiares, hay una parte como de preguntas, ¿no?, que se pueden preguntar los pacientes, cosas que nos pueden preguntar a nosotros como profesionales y que tenemos que estar capacitados para contestarlas, ¿no? Entonces, en principio, vamos a empezar hablando un poquito de qué es un hospital de día. Porque muchas aulas de pacientes están dirigidas para pacientes ambulatorios. Entonces son gente que viene al hospital, está una hora en un hospital de día, en esas horas se les atiende o se les hace la técnica a la que vengan, pero luego se van a sus casas, ¿no? Entonces esos pacientes necesitan una educación. Normalmente en las unidades de hospitales de día es enfermería quien lleva el peso de la educación en cuanto a los cuidados, para la prevención de efectos secundarios. Entonces es súper importante que dentro de estos hospitales de día, además, el futuro de muchas especialidades y por lo que están peleando ahora es por conseguir hospitales de día, ¿no? Ya vemos hospitales de día de cardio, de neumo, de nefro, porque son especialidades que hace pocos años se basaba en entra por urgencia, los ingresos, los tratos ingresados con todos los problemas que lleva para el paciente, y después de que se le quita el problema agudo, pues se manda para casa. Entonces ahora se está intentando en la gran mayoría de las especialidades tener hospitales de día donde haya un ámbito parecido a consultas externas, pero con unas salas para administrar tratamientos y con un equipo de enfermería que se pueda hacer seguimiento de los efectos secundarios, ¿no? Entonces, que sepan que la enfermería, en cuanto a cuidado de pacientes y apoyo a los familiares, está, digamos, es la punta de lanza de ese tipo de cuidados en los hospitales de día, ¿vale? Entonces es muy importante saber que cuando estamos trabajando y ustedes, pues, como pacientes o como familiares acuden al hospital de día, va a ser el equipo de enfermería el que les va a explicar un poco los cuidados de los efectos secundarios y les va a hacer ese seguimiento, ¿vale? Nosotros en particular, en onco y en hemato, hacemos mucho seguimiento telefónico. El paciente nos lleva mucha consulta y en caso de hematología, pues suele ser Hortensia, que suele estar en la consulta, o los compañeros que rotan por allí, y en nuestro caso rotamos toda la plantilla, los que por teléfono atendemos las necesidades que tengan ustedes como paciente o como familiar. Vamos a intentar definir bien cuando hablamos de inmunoterapia en sí, porque hace tiempo que usamos fármacos biológicos, y cuando ponemos fármacos biológicos prácticamente todo le llamamos inmunoterapia, ¿no? Y no es así. Cuando se pasa a trabajar con anticuerpos monoclonales como tales y pasamos a hablar de inmunoterapia, los mecanismos de acción son distintos. Entonces ahora vamos a explicar un poco esos mecanismos de acción porque es súper importante para tratar las toxicidades. Entonces, la inmunoterapia se puede usar como inducción, mejora o supresión de la respuesta inmune. Cuando nombramos que hay pacientes que están inmunodeprimidos porque se ha hecho un trasplante, pues, de riñón, de médula, lo que sea, le estamos dando un tratamiento para que su sistema inmune se frene y no responda y hagan rechazo a los trasplantes, ¿no? Pues digamos que justo el efecto contrario que queremos hacer con los pacientes cuando le ponemos inmunoterapia, ¿vale? Cuando ponemos inmunoterapia lo que queremos es que el sistema inmunitario se vuelva más potente, porque ahora vamos a ver que lo que hacemos es que liberamos ciertos frenos que tienen las células para modular esa inmunoterapia, ¿vale? Entonces, cuando hablamos de inmunoterapia en cáncer, concretamente en las patologías que manejamos en los hospitales de día, porque se pone inmunoterapia para muchas otras patologías. Prácticamente ahora no hay especialidad que no tenga inmunoterapia indicada para algunas enfermedades crónicas, que antes solo se daban corticoides o se daban tratamientos un poco más agresivos, y ahora con la inmunoterapia se consigue controlar muchas patologías que antes no, ¿no? Entonces, cuando hablamos de la que es inmunoterapia en cáncer, lo que vamos a hablar es de la propia capacidad que tiene nuestro cuerpo de defendernos contra las células cancerosas, ¿vale? Esto se empezó un poco a estudiar más profundamente porque se veía que nuestro cuerpo era capaz de eliminar células tumorales, células malignas, que el cuerpo reconoce como células extrañas, pero hay un momento en el que las células tumorales
se escondían, dejaban de estar presentes, entonces pasaban de largo por el sistema inmunitario, ¿vale? Entonces ahí está un poco la clave, en ver dónde están los puntos claves a nivel celular de que nuestro cuerpo sea capaz de distinguir las células malas de las buenas, ¿vale? Entonces, cuando hablamos de inmunoncología y le explicamos a los pacientes, hay muchos pacientes que empieza inmuno cuando recae. Entonces hay gente que lleva mucho tiempo en quimio, que le hemos explicado los efectos secundarios de las quimios y los cuidados de las quimioterapias como tal. Entonces aprenden a manejar los efectos secundarios de una forma más directa. Pues tengo fiebre, me tomo un paracetamol, tengo diarrea, me tomo un Fortasec. Entonces cuando le explicamos a los familiares y a los pacientes los cuidados de esos efectos secundarios y pasan de tener quimioterapia a tener inmunoterapia, hay que explicarle que hay un cambio en la idiosincrasia del fármaco, que es distinto, ¿vale? Entonces, gente que ha manejado ciertos efectos secundarios con ciertos fármacos mientras han estado con quimioterapia, hay que remarcarle y explicarle de cara a distinto. De cara a esos efectos secundarios pueden aparecer con la inmunoterapia, ¿vale? Pero se tratan de forma distinta. Entonces, este tipo de información que se le da un poco más técnica a los familiares y a los pacientes para que ellos sean capaces de distinguir qué tipo de efectos secundarios es el que tiene, ¿vale? Entonces, estos tratamientos pues, ha sido una revolución en todas las especialidades, pero en oncología y en hematología, donde los pacientes cuando progresan, recaen o vuelven a tener una complicación de la enfermedad, tenemos un segundo mecanismo en el que el paciente no solo se pone quimio, sino que además le puedo poner una inmunoterapia que potencia el efecto de ese quimio, pero además si recae, ya se sabe que sin añadir quimio hay ciertas patologías, ciertos diagnósticos, que solo con una inmunoterapia van a tener un cierto control de la enfermedad y van a tener una cierta mejoría, ¿vale? Entonces, hay que diferenciar que ya no van a tener una quimio convencional, que no actúa directamente sobre el fármaco, sobre la célula directamente, o sea, te doy un fármaco y va directo a la célula e interfiere, modifica o daña la célula dañada, pero por el propio mecanismo del fármaco, por el mecanismo de acción, ¿vale? Entonces, le hacemos entender que ahora lo que tiene es un fármaco que indirectamente va a hacer que su sistema inmunitario sea capaz de responder sobre la enfermedad, ¿vale? Volvemos a lo de siempre con los efectos secundarios de la quimioterapia. A veces cuando ponen las noticias en la tele, y esto es todo muy sensacionalista, ¿no? Ponen noticias, pues se ha inventado una vacuna para el cáncer de no sé qué. Pues los rusos han inventado un medicamento que es una vacuna contra el pulmón. Todo eso son parafraseos de los telediarios y de los periódicos, siempre intentando dar un bombo a la noticia que no es que sea más que el que tiene, sino que hay que explicarle bien a los pacientes que no existen vacunas como tales. Ahora vamos a ver otro tipo de fármacos que se consideran como vacunas oncológicas, ¿no? Pero cuando hablan y los pacientes escuchan, o los familiares escuchan este tipo de noticias, básicamente se están intentando referir a que habrán descubierto algún otro tipo de inmunoterapia o que están combinando otras inmunoterapias que antes no se combinaban con ciertas patologías, ¿vale? Pero básicamente no es que nos estén vacunando, sino que nos están dando fármacos que potencian nuestro sistema inmunitario, ¿vale? ¿Qué ha supuesto este cambio? Por lo que acabamos de comentar. Los pacientes que antes tenían una sola opción de tratamiento o que la opción de tratamiento en su recaída era más agresiva incluso que la anterior, gente que antes no se intervenía o no se operaba por el tipo de patología que tenía, ahora ya hay muchos estudios, muchos ensayos que se sabe que combinando la quimioterapia con ciertas inmunos, incluso antes de la intervención, el paciente tiene mejor respuesta a la enfermedad, ¿vale? O sea, quiere decir que la inmunoterapia igual no es la resolución completa de la enfermedad, pero es un apoyo y una ayuda en los que los progresos que se están viendo y la mejora que se ven en los pacientes, sobre todo en el paciente oncológico, cuando hablamos con los pacientes o con los familiares o cuando el médico te recibe y te da la noticia y te explica el pronóstico, al final se habla mucho de tiempo, ¿no? Entonces, lo que hemos conseguido, ese tiempo que es tan importante en oncología o en hematología, con este tipo de inmunoterapia hemos conseguido alargar muchísimo esos tiempos, con lo cual en estos pacientes tener más esperanza de vida con este tipo de tratamiento, pues en oncología es un logro pocas veces visto. Y lo que habíamos comentado, si no le estamos poniendo quimioterapia convencional, el perfil de toxicidad es distinto. Van a tener una toxicidad que puede ser semejante a la que apareció con las quimios,
pero es muy importante dejarle una buena información explicándole que esos efectos secundarios se tratan de forma distinta, ¿vale? Sobre todo, con la quimio nos educamos mucho en los cuidados en sí, y ante un nivel de graduación, más allá de un grado 2 o 3, de normalmente casi todos los efectos secundarios, se suelen derivar directamente a urgencia si no lo ha funcionado. Entonces, aquí la derivación es distinta. Lo que les solemos dejar, más que cuidados en sí, que hay alguno preventivo, son los signos o síntomas de alerta. ¿Por qué tendría yo que avisar al hospital de día? O por si está cerrado, ¿cuándo tendría que acudir por urgencia? ¿Vale? Entonces, un poco el objetivo más importante de esta presentación es ese, que los pacientes y los familiares tengan la información correcta para saber cuándo algo es importante y cuándo no, ¿vale? Y ese peso, como dijimos antes, va a recaer en los equipos de enfermería, que son los que estamos más en contacto con el paciente y con los que le explicamos esto, ¿vale? Entonces, como hemos dicho antes, que el sistema, nuestras células, las células de nuestros órganos, cuando están sanas, tienen unos mecanismos que son como un freno para el sistema inmunitario. Es decir, nuestro sistema inmunitario sabe cómo y dónde actuar y en qué intensidad por una serie de receptores o marcadores o controles de checkpoint, que le llaman los médicos, con las cuales las células saben qué es bueno y qué no, y en cuánta intensidad tendrían que eliminarlo. Entonces, eso está en todos nuestros órganos. Si le damos un fármaco al paciente que va a inhibir esos mecanismos de control, va a inhibir esos frenos, la explicación es que al estar el sistema inmunitario liberado de esos frenos, no solo va a actuar sobre las células malas, sino que también cualquier célula sana de nuestros órganos puede ser más invadida o más atacada por nuestro propio sistema inmunitario, ¿vale? Al final, poner inmunoterapia es como engañar un poco al sistema inmunitario buscando algo positivo, pero como casi todo en medicina o en ciertos cuidados que hacemos nosotros, buscando algo bueno, a veces pasan cosas malas, ¿no? Pues esa es la toxicidad. Pero hacernos la idea de que dejamos como sin frenos ciertos receptores de las membranas, ¿vale? Son inhibidores de control al sistema inmunitario que si los tengo frenados o le he puesto algo para que no funcione, estamos expuestos a que en cualquier momento nuestro sistema inmunitario nos ataque a nosotros mismos, ¿vale? Esto es más no fácil de explicar, sino que se ve más visual cuando decimos que hay una enfermedad de injerto contra huésped, ¿no? Ahí se ve claro, me han puesto, aunque sean mis células o las células de donante, me las han puesto, me han preparado para recibirlas, pero el sistema inmunitario va a responder sobre ese injerto, ¿no? Entonces, ¿qué le hacen a esos pacientes? Le frenan el sistema inmunitario. Lo que hacen es como que ponen más freno a la respuesta inmune. Nosotros con la inmunoterapia, con este tipo de inmunoterapia que vamos a explicar hoy, lo que queremos buscar es completamente lo contrario. Quitar esos frenos y que el sistema inmunitario sea capaz de reconocer a las células malas, ¿vale? Entonces, cuando hablamos de inmunoterapia en las unidades, ya le nombramos como inmuno y abarcamos todo lo que ponemos, ¿vale? Entonces, es súper importante a la hora de explicar los efectos secundarios distinguir cuando le estamos administrando anticuerpos monoclonales, ¿vale? Inmunoterapia o algunas de las otras terapias nuevas que están saliendo ahora, ¿vale? Básicamente que ponemos muchos fármacos que es anticuerpo monoclonal, ¿vale? Que es terapia biológica, que tiene una función de inactivación, bloqueo, o hay otro tipo que lo que hacen es que impiden que las células tumorales fabriquen sus propios vasos sanguíneos, ¿vale? Entonces, esos anticuerpos monoclonales, realmente, cuando le explicamos al paciente la toxicidad de la inmunoterapia, no va a ser igual, ¿vale? Entonces, hay unos folletos que entregamos a los pacientes de inmunoterapia que se entregan cuando tú como enfermero sabes que lo que le estás poniendo es una inmunoterapia, tanto para el paciente como para los familiares. Pero realmente, los efectos que provoca la inmunoterapia que se dedica a mediar en los controles inmunitarios es distinta a la que dan los anticuerpos monoclonales. Los pacientes hematológicos manejan mucho rituximab, daratumumab, ¿vale? Todo eso, aunque se escriban como inmunoterapia y se nombren como inmunoterapia, son anticuerpos monoclonales. Con lo cual, con estos fármacos conseguimos una función concreta a nivel celular, solo para las células que están diseñadas esos fármacos, pero no tiene por qué haber respuesta inmunitaria.
Luego, con el paso del tiempo, sí es verdad que esos fármacos pueden dejar, depende de lo que pongamos, en ciertos linfomas o en ciertas patologías hematológicas, pueden dejar las defensas como más bajas de la cuenta, ¿vale? Pero en principio, por mecanismo directo, si lo que estoy poniendo es un anticuerpo monoclonal, no debería tener efecto en el sistema inmunitario, ¿vale? Con lo cual, cuando explicamos esto a los familiares, a los pacientes, cuando los citamos y los entrevistamos, es importante distinguir de monoclonal a inmunoterapia porque la toxicidad es diferente, ¿vale? Y que además cada anticuerpo suele tener su toxicidad bastante bien definida y a la que la conozca siempre va a ser la misma. Esto es un poco más inespecífico, ¿vale? Inmunoconjugados son los mismos monoclonales que hemos nombrado antes, pero si alguna vez le contamos a ustedes como pacientes o como familiares que lo que le estamos poniendo es un tratamiento de anticuerpos y quimio juntas, se conoce como fármaco inmunoconjugado. Ya las farmacéuticas son capaces de coger un anticuerpo, asociarlo a un tipo de receptor y a ese anticuerpo además se le añade un poco de quimioterapia. Entonces, la quimio, digamos que no circula por el cuerpo de forma normal, como cuando la administramos, cuando ponemos una ciclofosfamida o un etopósito. Entonces, somos capaces de unirlas a un fármaco que es un vehículo. Entonces conseguimos que la quimio en ese anticuerpo vaya a menos zonas de las que va de forma convencional. Aún así, sigue teniendo efectos secundarios y sigue teniendo toxicidad, ¿vale? No vamos a hablar de esto ahora porque nos vamos a centrar en inmunoterapia, pero cuando pasa lo mismo, cuando informan a los pacientes o veis en las noticias, en los telediarios, hay una quimio que llega a las células de forma dirigida y es una terapia diana y ya te cura y no hay toxicidad. No es tan así, ¿vale? También cuando aparecen este tipo de noticias pueden ser fármacos de este tipo de novedad, que son inmunoconjugados, a los que un anticuerpo monoclonal le añade un poco de quimioterapia, ¿vale? Pero también hay que diferenciarlo a los pacientes y a los familiares y explicarles bien cuáles son sus efectos secundarios. Ahora también se nombra mucho la terapia CAR-T, que se da mucho en los pacientes hematológicos, pacientes que tienen su patología hematológica muy refractaria, recaen a los primeros trasplantes. Entonces también se va a considerar como si fuese una terapia de inmunoterapia, porque con las mismas células del paciente se le extraen a él mismo, se modifican, se le ponen unos receptores quiriméricos y lo que hacen es que las células de su sistema inmunitario las hacen como más inteligentes, más potentes y se dirigen a la enfermedad de forma más específica. Entonces, además este hospital es súper puntero en esta terapia, sobre todo los pacientes de oncología se ve menos, pero en hematología los compañeros manejan esto muy bien y conseguimos que sus propias células, o sea, hablamos de que pueden ser inmunoterapia porque son las células de su propio cuerpo que se potencian y se hacen más efectivas, ¿vale? Se le sacan y en un laboratorio se modifican y se le vuelven a infundir, ¿vale? Es la terapia CAR-T y esto dentro de poco seguramente supera incluso a las novedades de la inmunoterapia. Las citoquinas también forman parte de nuestro sistema inmunitario, son como una especie de proteínas que están codificadas para que nuestro sistema inmunitario sea capaz de mandar ciertas señales con mejor intensidad y mejor dirigida. Entonces, antes de que empezaran nuevas inmunoterapias, el manejo de las citoquinas era súper importante. Lo que pasa es que tenían una toxicidad muy agresiva y los pacientes le poníamos estos fármacos y tenían tanta toxicidad que llegaban incluso a interrupciones muy tempranas, ¿vale? Entonces, que os suene que la citoquina, si os hablan de que algún familiar o algún paciente os han cambiado el tratamiento de citoquina, también maneja el sistema inmunitario. La vacuna también se puede nombrar como si fuese tratamiento de inmunoterapia, porque al final, siempre que nos vacunan, nuestro sistema inmunitario nos va a proteger. Así, un poco por encima, para que os suene, las preventivas serían cuando te vacuno de una patología que sé que si padeces esa patología puedes estar más propenso a padecer ciertos cánceres, como por ejemplo si pasas la hepatitis, pues puede que el hígado sea más propenso a tener un cáncer de hígado, o cuando vacunan del papiloma, ¿no? Pues al final te estamos vacunando antes de que tengas la enfermedad, pero estamos consiguiendo de que a través de tu sistema inmunitario que te protege de una infección, te va a proteger a la larga de un posible cáncer, ¿vale? Y las terapéuticas, que consiste un poco en coger pues, un virus, se modifica, a ese virus se le pone dentro algo que identifique la célula tumoral. Entonces, cuando nombran que han creado vacunas de tu propia sangre y hablan de que ya se está vacunando a cierto tipo de tumores, se pueden referir a estas vacunas, ¿vale? Vacunas oncolíticas, que es un virus modificado,
es capaz de distinguir las células tumorales y solo hace esa función, ¿vale? Pero también generan toxicidad. Y aquí llegamos un poco a lo que es el meollo de la charla de hoy, ¿vale? Cuando hablamos de anticuerpos inhibidores de checkpoint, son anticuerpos como los monoclonales, porque son terapias biológicas, pero el mecanismo de acción es distinto. Aquí no hay tanto una célula que identifique algún tipo de célula en concreto, sino que es como más inespecífico. Se buscan ciertos receptores, pero esos receptores van a estar en todos nuestros tejidos, en todos nuestros órganos, ¿vale? Entonces, cuando hablamos de checkpoint, a veces aparecen nombrados como ICI, ¿no? Que son los inhibidores del control inmunitario. Entonces, si yo, con los tratamientos de inmunoterapia, logro, a través de la anatomía patológica, una vez que el paciente se opera, en ese tejido celular o en ese ambiente inflamatorio que hay en el tejido celular, distingo y selecciono qué tipo de receptores tienen en esa célula, puedo decir, si te doy un fármaco que frene ese receptor, voy a conseguir que el sistema inmunitario haga frente a la enfermedad, ¿vale? Entonces, ya se sabe que los tumores son capaces de usar las propias vías del sistema inmunitario para ocultarse. Las células tumorales suelen ser células muy malas, pero son potentes, inteligentes, resistentes. Entonces, esas tres cosas casi que conseguimos frenarlas con la inmunoterapia. ¿Qué hace la inmunoterapia? Que al afectar no solo las células en sí, sino el ambiente en el que se mueve la célula, consigue frenar o retardar, debilitando el crecimiento tumoral. Si asocio eso a una quimioterapia convencional, voy a conseguir ser más agresivo sobre ese tipo de tejido, ¿vale? Entonces, quedarnos que a partir de ahora lo que vamos a nombrar los efectos secundarios y los cuidados son de la inmunoterapia que va dirigida a los controles inmunitarios, ¿vale? Esto es un ejemplo, ¿no? Cuando trabajas con inmunoterapia en oncología, nombras muchísimo, escuchas mucho hablar de PD1 y PDL1, ¿vale? La célula más grandota, la clarita, es la célula tumoral. En este caso ponemos célula tumoral, pero podría ser cualquier célula sana del organismo, ¿vale? De cualquier órgano o cualquier tejido. Tenemos la típica reacción de antígeno-anticuerpo, el azulito es el anticuerpo, llega a la célula y la intenta reconocer. Entonces, es capaz de reconocerla, pero ya no son los que los anticuerpos reconocen algún tipo de célula específica, sino que además hay otros tipos de mecanismos de cascada que son los que van a llevar a cabo la función de ese linfocito. Entonces, vemos que hay otros receptores azulitos, ¿no? El receptor, cuando es capaz de unirse a su linfocito, si PDL1 identifica a PD1, por ejemplo, ¿vale? El linfocito pasa de largo, porque le está diciendo que esta célula es buena, no hace falta que la elimine. ¿Qué hacemos con los fármacos de inmunoterapia en general? Conseguimos que esos frenos se liberen. Si vemos en la imagen de aquí de vuestra derecha, ya aparece que le he puesto el rojo es un anti-PD1 y el amarillito es un anti-PDL1. ¿Qué consigo? Que ese freno no se una, entonces cuando el linfocito pasa y se une a la célula, la indicación de esta célula no es buena, elimínala, ¿vale? Pues esta imagen es así muy sencillita. Esto es muchísimo más complicado porque las cascadas estas de inmunoterapia son extremadamente largas, pero un poco para que lo entendáis como pacientes o como familiares, básicamente es que lo que consigo con los fármacos es liberar esos frenos y con digamos, inmunomodulando de forma más agresiva, mi cuerpo se defiende mejor de las células tumorales, ¿vale? Entonces, este efecto no solo se produce en las células malignas, sino que todas nuestras células, aunque estén sanas, van a quedar liberadas de esos frenos. Entonces, la toxicidad de la que vamos a hablar está relacionada con eso, con la liberación de los frenos de control. Estos son algunos fármacos que, por si alguna vez lo han nombrado, lo han hablado o lo han explicado, si lo tienen como al paciente, pues los familiares normalmente deberían de llevarse unas instrucciones de qué tipo de toxicidad da cada fármaco de estos, ¿vale? Estos son los que están aprobados, nosotros prácticamente lo manejamos todo, pero que os suene que la nomenclatura, cuando os ponen como pacientes fármacos que acaban en UMAP o en VAP, son terapias biológicas que pueden ser anticuerpos o pueden ser inmunoterapia. Cuando entrevistamos a los pacientes por primera vez y los citamos en las consultas y empezamos a comentaros qué cambios han habido en la quimioterapia, es súper importante ver en qué estado basal llega el paciente, porque a raíz de ese estado basal, de cómo respira, cómo camina, cuánta energía tiene, cuántas veces va al baño,
nosotros empezamos a contar su nueva toxicidad a partir de ahí. Entonces, es súper importante que desde la parte médica se nos derive a los pacientes con bastante tiempo como para citarlos en consulta y podamos explicaros todos estos efectos secundarios. Y lo típico de una primera consulta, pues en cuánto mide, cuánto pesa, qué quimio lleva previamente, qué tipo de tratamiento toma para alguna otra patología. Se habla de inmunosupresión normalmente en cosas más graves, ¿no? Cuando aquí en el hospital, pues cuando se trasplanta o cuando recibe médula. Pero hay muchas patologías que se tratan con inmunosupresores. Entonces, si nos llega un paciente que nos cuenta que está con un tipo de inmunosupresor por alguna otra patología, pues el paciente padece de psoriasis y está justo con un bolo de corticoides, o tiene algo ocular y está también con bolo de corticoides. Los corticoides son inmunosupresores. Entonces, es importante que sepan como pacientes que si se están administrando inmunoterapia, los corticoides van a frenar el efecto de estas inmunos, ¿vale? Entonces, es importante qué tipo de tratamiento tiene, cuánto pesa, cuánto mide, sus constantes basales, y luego, normalmente cuando explicamos la quimioterapia y os citamos en consulta para empezar una quimio, siempre le nombramos las vías centrales. Para poner las quimioterapias que son agresivas para las venas, necesitamos acceso venoso de mayor calibre. Entonces, ¿qué ventaja tienen las inmunoterapias? Que se pueden administrar por vías periféricas. Cualquier vía que tengamos periférica nos valdría para administrar inmunoterapia, ¿vale? Entonces, también cuando hablamos de acceso venoso y os explicamos que para esto no hace falta catéter, es porque el fármaco no lo requiere, porque no es irritante ni es vesicante. Esto es un poco las palabras comunitarias cuando empezáis el tratamiento y igual viene preocupada la consulta y ya nos conocen y nos comentan, es que me han vuelto a pedir analítica completa, es que el médico me ha vuelto a pedir una radiografía. Simplemente es porque necesitamos ver de qué valores sanguíneos partimos. Ahora vamos a contaros de que la inmunoterapia puede afectar a las glándulas, puede afectar a los órganos, y entonces eso va a hacer que los resultados analíticos se alteren. Entonces el médico lo que busca es, con una placa de tórax, con un electro y con otros parámetros, ver cómo te encuentras para comparar con las otras analíticas en caso de que venga alterado, ¿vale? Lo que hemos hablado, ¿no? Hacer una buena valoración y luego hay que distinguirle lo que es normal de lo que no. Es decir, no solo explicarle que esos efectos secundarios pueden manifestarse, sino dejarle claro que hasta un cierto grado son normales, que no tiene por qué estar constantemente ni muy preocupado porque tenga un poco de tos o que tengan que acudir al hospital porque se haya visto 2 o 3 ronchitas en la piel, ¿vale? Entonces, es muy importante, cuando cambian de tratamiento y están con inmunoterapia, explicarles bien cuáles son los mecanismos de acción para que sean capaces de reconocer la toxicidad, ¿vale? Eso es súper importante. Y ya lo hemos nombrado esto un poco, ¿no? Explicar de forma adecuada, una buena instrucción, diferenciar bien la inmuno de la quimio, y luego a veces pasa que vienen los pacientes o vienen los familiares, ya nos conocen, tienen relación con nosotros, y si cuando le ponen la inmuno es en algún momento de la recaída, están muy preocupados, ¿no? Porque al final viene, te han dicho que está la enfermedad de nuevo, no nos lo cuenta a nosotros, pero como familiares vienen a nosotros a pedirnos ayuda. Entonces, aunque al final que la enfermedad vuelva a estar o que haya una recaída, para ellos es una complicación, hacerles ver que tenga la opción de administrarse un tratamiento de inmunoterapia al final es un aspecto positivo. Es una forma de luchar contra la enfermedad que antes no se podía y que ahora la va a tener, ¿vale? Pero sobre todo eso, básicamente, que sepan muy bien por qué se produce la toxicidad y que ustedes mismos como pacientes sepan y se empoderen en cuándo tienen que llamar o cuándo tienen que venir por el hospital, ¿vale? Vamos a nombrar las toxicidades más frecuentes, que ya cuando estudiamos estos fármacos sabemos cuáles son, que suelen ser la dermatológica, gastrointestinal, pulmonar y luego las que afectan a las glándulas más importantes, ¿no? Que básicamente vamos a nombrar los problemas de tiroides. Pero un poco así a grosso modo, que sepan que cualquier complicación que aparece cuando al paciente le ponemos un tratamiento de inmunoterapia, cualquier cosa que pueda aparecer, hay que tener cierta precaución y ser proactivo pensando en que puede tener relación con el fármaco. Entonces, en los hospitales de día, enfermería, os vamos a dejar unos teléfonos de contacto, tanto a pacientes como familiares. En caso de dudas, van a contactar con enfermería, enfermería derivará a donde os sea conveniente. Pero, así a bote pronto, cualquier cosa que aparezca podría llegar a tener relación con la inmunoterapia.
Solo vamos a ver lo más frecuente, pero hay muchísima toxicidad que podría aparecer. La dermatológica, pues cualquier cambio que veamos en la piel. Sequedad, prurito, rash, granuloma, lesiones, aspecto psoriasis, y además suelen ser generalizadas. Cuando es una reacción inmunitaria, como hemos nombrado antes, la piel es un órgano. Entonces, si ese órgano no tiene los frenos del control inmunitario, el sistema inmunitario puede reaccionar contra la piel. Entonces, ¿cómo se manifiesta? Con cualquier cambio que pueda haber en la piel. Importante, lo que hemos nombrado antes, si tenéis cualquier problema de piel antes de empezar el tratamiento, hay que comunicarlo a la enfermería o al médico, porque si ya tienes ese problema, cuando aparezca, habrá que tratarlo de forma distinta, ¿vale? Lo que hemos dicho, cualquier cambio en la piel, de pigmentación, eritema, rash, picor, más sequedad, puede tener relación con la inmunoterapia. Súper importante. ¿Por qué es súper importante? Porque cuando hablan de los cuidados de la piel en quimioterapia, quitando algún anticuerpo monoclonal que es muy específico y que hay que tratar con algunas cremas específicas, los cuidados de la piel en quimioterapia son por la sequedad que provoca. Entonces, las recomendaciones del cuidado de la piel, que son súper importantes, porque la piel es un mecanismo de defensa de nuestro cuerpo, son convencionales al final. Llegar a tener una buena hidratación y en alguna complicación comunicarla. Aquí es distinto, porque los problemas que aparecen con la piel podrían no solucionarse directamente con cremas emolientes o simplemente con hidratación, sino que de forma muy temprana igual hay que tratar con corticoides tópicos, ¿vale? O incluso con corticoides orales, ¿vale? Toda la toxicidad que provoca la inmunoterapia, al final, si pasa de una gradación, va a tener que llevar corticoides, ¿vale? Porque hacen el mecanismo que nombramos antes, frena el sistema inmunitario. Entonces, hay que tener también en cuenta que dentro de los cuidados hay ciertos hospitales que dejan a los pacientes unos diarios para que controlen las deposiciones, controlen el estado de la piel, y hay que también estar atentos porque son pacientes que igual no son diabéticos, pero si le vamos a dar terapia de corticoides alta durante bastante tiempo, igual a esos pacientes hay que hacerle un control metabólico de la glucemia, ¿vale? Entonces, si en algún momento como paciente os comunicamos que puede que os suba el azúcar, no es que de repente tengas una diabetes, sino que durante un tiempo, igual, si notas pues, síntomas de sequedad en la boca, te notas como con mareo, sensación de agotamiento, hay que ver cómo está la glucemia, ¿vale? Importante, en todas las toxicidades que vamos a hablar, si trato con corticoides, hay que nombrar al paciente que le puede subir el azúcar, ¿vale? Medidas preventivas, pues todo lo que pueden ser consejos y consideraciones de tener la piel más limpia y más hidratada, ¿vale? Sobre todo, al estar más sensible, son cuidados muy parecidos como lo que los explicamos con la quimio, pero lo que hemos dicho antes, si va más allá de un simple rash o una simple sequedad, hay que comunicarlo y ver cómo es la lesión, porque igual el oncólogo o la trata directamente poniendo corticoides, o ya tenemos hoja de consulta a derma. Entonces, realmente cada patología provocada por la inmunoterapia se va a derivar a través del oncólogo al especialista que pertenece. Y aquí lo mismo, si es una complicación dermatológica muy importante, se deriva al derma para que la estudie. Y estos son consejos muy generales, pues evitar los jabones muy fuertes, hay limpiadores, se le dicen limpiadores que son geles que no tienen jabones, muy agresivos, ni llevan mucho detergente, pero también vehiculizan la limpieza, ¿vale? El agua caliente, pues se reseca más la piel, seguir hidratándose la piel aunque esté con corticoides para prevenir más sequedad. Los perfumes y todo lo que tenga mucho detergente va a venir mal para la piel, entonces alguna crema más específica que no venga muy perfumada le va a venir bien al paciente. Y luego, si hay gente que ha estado ya con quimioterapia, también puede tener cierta toleración a los olores, ¿vale? Entonces, son recomendaciones todas muy básicas que se asemejan mucho a las de las quimioterapias, pero teniendo precaución de que si la toxicidad no se frena, hay que comunicarlo porque puede que se trate con corticoides, ¿vale? Toxicidad digestiva también es bastante frecuente. Se le explica a los pacientes, pues, todos los síntomas que os digamos, pues si tienes dolor abdominal, avísanos. Si hay cambios de coloración en la caca, avísanos. Si tienes diarrea, no la trates como cuando la quimio. Más allá de un grado 1, 2 o 3 deposiciones que no se controlen bien con dieta, avísanos porque puede ser diarrea inmunomediada, o sea, por la acción del sistema inmunológico a nivel digestivo. Entonces, esos tipos de molestias digestivas, si no se controlan a tiempo, pueden derivar en cualquier complicación a nivel digestivo que os imaginéis. Colitis, hepatitis, pancreatitis,
cualquier enfermedad inflamatoria del sistema digestivo se puede producir cuando tratamos con inmunoterapia, ¿vale? Entonces, muchas de ellas incluso si aparecen y ya ese fármaco ha dado esa toxicidad, puede que os interrumpa la medicación para siempre. Entonces, muy importante, a la más mínima sensación que tengáis de diarrea, dolor abdominal o algún cambio importante, comunicarlo a la enfermería, porque hay que ponerse en contacto con el médico. Si nosotros como hospital de día u otras unidades que de forma ambulatoria cierren los fines de semana o en horario nocturno, fuera de ese horario, la indicación es que acudan por urgencia. Y cuando os explicamos estos medicamentos, algunos de ellos incluso tienen tarjetitas que les damos a los pacientes, siempre en cualquier unidad de urgencia a la que lleguéis como paciente, tenéis que comunicar que estáis con tratamiento de inmunoterapia, para que el médico se fije y sepa cómo tratarlo, ¿vale? Entonces, es de las más frecuentes y lo que hemos comentado, cualquier síntoma digestivo que padezca como paciente, hay que estar alerta y pensar que puede ser la inmunoterapia, ¿vale? Y lo mismo, si la complicación va más allá, hay que derivarlo a los especialistas, a que lo vean digestivo, ¿vale? Esto es un poco para que lo leáis y veáis cuáles son las sintomatologías, lo que hemos comentado. Dolor abdominal, náusea, diarrea, pues caca que tenga moco y además tengo febrícula. Puede ser indicativo, por ejemplo, de colitis. Entonces, hay que comunicarlo directamente a la unidad responsable. Y, al igual que la hepatitis, pues me noto más amarillito, tengo más sabor en la boca, estoy con náusea, tengo falta de apetito, etcétera, etcétera. Cualquier tipo de patología digestiva pueden dar estos síntomas que a veces son como muy inespecíficos, pero hay que estudiarlo profundamente. Y luego, esto a nivel analítico no siempre se refleja. A lo mejor el paciente viene, se hace una analítica, la analítica es normal o los parámetros no son muy llamativos. Normalmente, para distinguir si un tejido está afectado por el sistema inmunitario y hay linfocitos que están provocando problemas, va a necesitar alguna prueba más específica, un poco con más resolución, para que lo entendáis. O sea, que habría que hacer más allá de una placa. A veces hace falta hacer pues, un TAC, un escáner o incluso, si no se resuelve, mandar algún tipo de biopsia, ¿vale? Pero no es que ya la enfermedad no tenga control o haya habido una progresión, sino simplemente que son técnicas que se hacen para ver exactamente de dónde viene esa toxicidad. Y lo mismo, se va a tratar con corticoides en caso de que haya problemas. Importante, todas las toxicidades, tener cierta precaución y contarlo, porque a veces en ficha técnica de estos fármacos, si no estáis atentos a los síntomas, la interrupción de ese fármaco ya en ficha técnica pone que no se puede retomar. Entonces, lo importante que es para un paciente tener este tratamiento puesto, si alguna vez, pues directamente como paciente o como cuidadores, tenéis dudas de si los síntomas pueden ser de la medicación o no, poneros en contacto con la unidad responsable, ¿vale? Contra antes se trate y antes se resuelva, más fácil va a ser retomar el tratamiento. ¿Qué hacen los equipos de enfermería? Pues a veces tenemos ciertos diarios que nos dejan los laboratorios o que nosotros hacemos mismos. Básicamente es que tengáis un control de qué tipo de deposiciones tengo, cuándo las tengo, si han cambiado, etcétera. Porque son muchos días entre fármaco y fármaco. Entonces, en el paso de 3 o 4 semanas, yo me he podido olvidar de las veces que he ido al baño o de si un día tuve una caca diferente a otra. Si como cuidadores, como familiares o ustedes mismos como pacientes creen que es necesario, apuntar en un pequeño diario qué tipo, cómo es la caca, cuántas veces fui al baño, etcétera. Y luego, una cosa como nombramos antes, importante, que es diferente con las quimios, es que si tengo diarrea, no se trata normal con antidiarreico. Es decir, hago dieta y puedo tomar 1 o 2 Fortasec, pero si no se me quita, es muy importante comunicarlo, porque este tipo de diarrea inflamatoria que está mediada por el sistema inmune, se va a tratar con corticoides, ¿vale? Súper importante. Esto ya lo hemos comentado un poco por encima, ¿vale? Deben llevar un buen control del ritmo deposicional y saber todos estos síntomas que le hemos nombrado a nivel digestivo, ¿vale? Muchas veces nosotros como profesionales, cuando os contamos a los pacientes ciertas cosas, ya deducimos que tienen todos los conocimientos, ¿no? Porque lo vemos tanto que pensamos que ya lo conocen. Pero a veces, si no os contamos que una simple diarrea hay que comunicarla, puede quedar en el olvido y puede llevar clavos a errores, ¿vale? Entonces, sobre todo, lo que hemos comentado ya en varias ocasiones, somos unidades ambulatorias, el paciente se trata y se va a la casa. Entonces, tanto los familiares como el paciente tienen la responsabilidad de comunicar los efectos secundarios, ¿vale? Toxicidad hematológica, súper importante, y digestiva también, súper importante.
Otra que también, cuando aparece, es bastante incapacitante y el paciente sufre una sintomatología que en el día a día le va a afectar, es el tema de la toxicidad pulmonar, ¿vale? Ya sabemos que el tejido pulmonar es bastante sensible a la acción de estos fármacos. No directamente. Recordad que hemos dicho que son fármacos que inmunomodulan, o sea, va a provocar a través de un mecanismo indirecto que nuestro cuerpo responda a las células. Entonces, el tejido pulmonar es súper sensible a estos fármacos. ¿Qué pasa? Que cuando hay inflamación le nombramos neumonitis y es bastante incapacitante, porque hay gente que lleva bien el tratamiento, no tienen efectos secundarios graves, pero si no controlan esto de forma temprana, la neumonitis es una de las cosas por las que si interrumpimos vuestro tratamiento, puede que no la podamos poner, ¿vale? Porque el fármaco lo ponga en ficha técnica, entonces ya no se puede volver a poner porque una recaída en la neumonitis puede ser bastante grave. Entonces, cuando explicamos estas cosas tenemos que conocer ciertos parámetros de los pacientes. El simple hecho de ser hombre, cuando ponemos inmunoterapia, como es hace años los trabajos del hombre eran más relacionados con la construcción, con inhalación de polvo, cuando trabajaban con las tejas, que ya no se puede. Históricamente el tabaquismo siempre ha sido más frecuente en hombres, hasta hace unos años. Se sabe que el sexo masculino es más propenso a tener neumonitis, ¿vale? Gente que tenga ya un ECOG elevado, que se moviliza menos, va en silla de ruedas, si el paciente al que cuidáis está encamado, va a tener muchas más posibilidades de que aparezca esta neumonitis. Entonces, ya nombramos antes los criterios de ver cómo está el paciente basalmente. Una placa de tórax antes de empezar, un electro antes de empezar, y luego nosotros manejamos con ellos un poco y a veces os explicamos que os controléis la saturación de oxígeno. Entonces, eso es porque si hay toxicidad pulmonar y hay un poco de neumonitis, voy a comparar cómo está la saturación ahora y cómo estaba antes. Porque como comentamos antes, a veces con una simple placa de tórax no sabemos identificar si esa neumonitis está provocada por el fármaco o no. Entonces, las pruebas que van a distinguir si hay fármaco ahí provocando la neumonitis son bastante invasivas. Y volvemos a lo mismo de antes. Súper importante, ante más mínimos síntomas o sensación de que tengo un cambio en el patrón respiratorio, lo comunico. Porque cuando estoy con quimio y hay alguna infección respiratoria, me la van a tratar con antibióticos directamente. Pero en este caso, volvemos como las toxicidades anteriores, y como lo que hemos nombrado, hay que poner fármacos que modulen la respuesta inmunitaria. Entonces, si aparece neumonitis por inmunoterapia, habrá que tratar con corticoides. Y lo mismo, cuando ponemos corticoides, atentos a la glucemia porque se puede subir, ¿vale? Y esta pues, suele ser bastante incapacitante. Nombramos antes los fármacos inmunoconjugados, ¿no? El anticuerpo monoclonal que va asociado a una quimioterapia. Entonces, esas se sabe que provocan mucha neumonitis. Aquí el mecanismo de acción se sabe que claramente por qué se provoca, por la inflamación de los tejidos, pero cuando lo combinamos con un anticuerpo de la quimioterapia, hay algo muy inespecífico que no sabe bien por qué. Entonces, esos pacientes también hay que estar muy encima de ellos y comentarlo, que si os vamos a poner ese tratamiento y os insistimos mucho en la toxicidad pulmonar, es súper importante. Y luego, como dijimos antes, informar bien de cómo y cuándo actuar. Es decir, si nosotros explicamos que por una vez que tosas en la mañana o una vez que tosas en la noche no pasa nada, no hay que estar todo el día alerta viniendo porque tosí, porque tosí, porque tosí. Vivimos en una comunidad autónoma, pues que el tiempo, cuando no hay bochorno, está más seco de la cuenta, la calima, etcétera, etcétera. Entonces eso influye también. Suelen coincidir con etapas en las que el clima nos trae la arena, en la que la gente está un poco más a nivel respiratorio afectada. Pues entonces, nombramos, importante, si ya es asmático o tiene alguna patología pulmonar, alguna patología obstructiva, el nivel basal de tolerancia a los efectos secundarios es distinto. Entonces, si ya nos habéis contado que tenéis inhaladores y cuando me asfixio un poco me echo 2 veces el flu, bueno, te lo echas igual, no pasa nada. Si no se resuelve con eso, más allá de saturación baja, disnea, voy al baño y me canso, no tolero el decúbito, importante. Avisar al equipo de enfermería a través de los teléfonos que le hemos dejado. Y luego lo mismo, si estamos con corticoides, gente que habitualmente no toma corticoides, le pongo corticoides, añado un cuidado más. Igual a nivel ambulatorio, en casa no os van a dar directamente un glucómetro, pero en el momento en que comunicas en el centro de salud que estás con inmunoterapia
y acudes al centro, igual hace falta hacer una glucemia, ¿vale? Por eso, como nombramos antes, dentro del diario que vais a tener como paciente o como cuidadores del control de síntomas, importante también que cuando acudan a cualquier centro de urgencia, comunicar que está con inmunoterapia. Porque a veces ni los programas de información están comunicados entre gerencias o hay fallos al leer o lo que sea. Entonces, importante que tú estés educado como paciente a contar que estás con inmunoterapia. Hemos hablado de la toxicidad de la piel, gastrointestinal y pulmonar. Súper importante. Y luego, esta toxicidad es como muy inespecífica. Es decir, en cualquier tejido donde funcione como una glándula o como un órgano, puede alterarse la producción de las mismas hormonas. Entonces, toda la sintomatología que yo tenga cuando me pongo inmunoterapia puede tener un origen en el propio fármaco, porque el sistema inmunitario nuestro nos lo provoca. Entonces, la que solemos manejar con bastante frecuencia es el tema de la inmunidad, de la toxicidad endocrina tiroidea, ¿vale? Entonces, están los dos extremos, o puede aparecer hipotiroidismo o puede aparecer hipertiroidismo. Y en ambos casos, lo que va a hacer el médico es un control analítico y tratarlo pues como si fuese un hipertiroidismo o un hipotiroidismo, dándole al paciente fármaco para que se lo regule. Si no se controla a tiempo, esto se le puede quedar perpetuo al paciente. Entonces les estamos dando un tratamiento en el que van a conseguir una mejora porque la enfermedad se controla, pero vamos a intentar que no se le cronifiquen otras complicaciones. Entonces es súper importante que nosotros como personal les expliquemos bien las cosas y que ustedes como pacientes, familiares o cuidadores nos la comuniquen a nosotros, ¿vale? ¿Qué pasa? Que esta toxicidad es un poco muy inespecífica. Además, hay gente que ya puede venir con patologías previas o con haber recibido quimioterapia previamente. Entonces, cuando ya has recibido mucha quimio, tu cuerpo no se manifiesta igual ni tiene los mismos mensajes. Entonces, calor, sudoración, taquicardia, esas cosas, los pacientes que se dan mucha quimio ya las notan de por sí. No pasa nada, se le explica igual. Os dejamos toda esta sintomatología para que ustedes tengan en cuenta que cualquiera de estos síntomas que salgan más allá de como tú te encontrabas antes de ponértelo, puede tener relación con la inmunoterapia. Y esto sí es verdad que ya es el oncólogo el que se va a dedicar en las analíticas, ir perdiendo los perfiles hormonales bastante completos, porque contra antes el oncólogo se dé cuenta de que estáis sufriendo alguna alteración en alguna glándula, antes se va a solucionar y vamos a evitar complicaciones. Pero en principio, hipertiroidismo e hipotiroidismo pueden verse con bastante frecuencia. Son de las alteraciones a nivel endocrina que se pueden ver con las inmunoterapias. Pero, como hemos repetido ya, cualquier complicación hay que ser previsor y tener en cuenta que puede estar relacionada con el fármaco, ¿vale? Lo mismo, esto es un poquito lo mismo. Al final todo es tener un diario de qué tengo, qué noto y qué me ocurre, ¿no? Pero si no os explicamos bien cómo se manifiesta un hipertiroidismo o un hipotiroidismo o cualquier cambio a nivel metabólico, de repente pasan meses y el paciente lleva meses teniendo sofoco y ha bajado 5 kilos y pensamos que es porque solo ha comido menos, y es que puede estar con un hipertiroidismo o un hipotiroidismo, ¿vale? Súper importante que él lo sepa, porque si necesita algún tipo de medicamento se lo tiene que prescribir el oncólogo a tiempo, y luego, importante, que no pierda el seguimiento de esa medicación, porque pasan muchos meses, pasan muchas consultas y ni el médico de cabecera se percata de que le han puesto pastilla, e igual de repente cae en 3 oncólogos distintos y tampoco ha caído en esa pastilla. Entonces, desde enfermería, a veces en las consultas de seguimiento o cuando llaman por teléfono, se le hacen una pequeña preguntita sobre esto. Y hay que estar a nivel de sospechar de que siempre vamos a tener que estar un poco atentos a que el paciente lo que nos cuente. Luego veremos que no siempre hay que esperar a preguntarle, sino que a veces nos está hablando y contando cosas, y cualquier cosa cotidiana de la que nos cuente puede estar relacionado con la medicación. Entonces, si estás con el paciente, pues como cuidador habitual, y lo estás viendo como más caluroso, tiene menos apetito, que sepáis que puede ser de la medicación y hay que comentarlo con el médico o con enfermería. Y esto es un poco lo que hemos hablado ya del diario del cuidador, ¿no? o del paciente. Voy a ir manejando si tiene más o menos deposiciones, si está más cansado, si tiene tos o algún cambio respiratorio, es decir, todas estas complicaciones que hemos explicado de la toxicidad, si cambian, tengo que comunicarlas. Y lo que hemos dicho, a veces no es que tengamos que hacerle las 10 preguntas cada vez que venga un tratamiento. Si como paciente manejas y conoces bien esos efectos secundarios,
y está capacitado, tú mismo no lo cuentas, ¿vale? Porque también tanto seguimiento tan exhaustivo a veces al paciente se le hace como muy pesado y después estamos como constantemente buscándole complicaciones. Entonces, si ya os hemos explicado bien los efectos secundarios, forma parte de vuestro día a día que nos lo comuniquéis a nosotros esos cambios. Y entonces, ahora lo que vamos a hacer un poco como a nivel de conclusión, ya hemos visto los mecanismos de acción, las toxicidades que se pueden generar y cómo funcionan los fármacos, ¿no? Y un poco hemos visto qué tipo de inmunoterapias hay. Entonces, esto es un poco para que conozcan qué tipo de preguntas se pueden hacer como pacientes y pueden recibir ustedes como cuidadores. Entonces, cuando están con quimio, nosotros les decimos que si van al médico a hacerse algún tipo de cosa en la boca, tienen que tener mucha precaución, puede haber alteraciones en la coagulación, las defensas pueden estar bajas, mayor riesgo de infecciones, etcétera. Esto cambia cuando está solo con inmunoterapia, ¿vale? Si hay inmuno y quimio, no, ahí hay que consultarlo igual. Pero si solo es inmunoterapia, el paciente de entrada, sin ninguna patología de base, no tendría por qué interrumpir el tratamiento para ir a hacerse pues, un empaste, una extracción. Siempre nuevamente lo consultamos con el oncólogo, pero como norma general, si os preguntan como cuidadores o como enfermeros si me puedo hacer algo en la boca teniendo inmunoterapia, si no hay ninguna otra cosa, si se podría en caso de que lo necesite, ¿vale? No, en principio no estaría contraindicado como norma general. Todas estas cosas son normas generales. Luego cada paciente tiene sus complicaciones, ¿vale? Pero en principio se le podría explicar así. ¿Puedes recibir una intervención quirúrgica? Lo mismo. Si están con quimio, hay que ver cuándo acabó la quimio, cuándo le tocaría el siguiente ciclo y en qué proceso está a nivel analítico. Cuando están solo con inmunoterapia, no sería una gran contraindicación para que pueda operarse el paciente. O sea que otra ventaja que tiene la inmunoterapia es, aparte de una toxicidad que ahora sí, contándola así, puede parecer muy complicada, es una toxicidad mucho más leve, se lleva mucho mejor, pero hay ciertas cosas que conocer, ¿vale? Entonces, cuando hablamos de que los pacientes están en quimio, cualquier tipo de intervención hay que comunicarla, estando con inmunoterapia también se comunica, pero no sería un tratamiento por el cual el paciente no podía entrar en quirófano, ¿vale? Porque hemos hablado que su inmunoterapia está modulada, pero no es que le esté poniendo algo para que suba las defensas, ni para que frene el sistema inmunitario, sino simplemente estoy liberando a las células de los controles de frenado, ¿vale? Entonces, ¿podría operarse? En principio no había gran contraindicación, ¿vale? ¿Todas las patologías o todos los tumores se benefician de la inmunoterapia? No, ¿vale? Entonces, si alguna vez cuando le cambian el fármaco a algún familiar o como paciente pasan de tratamiento de inmunoterapia a quimio, que sepan que es porque a día de hoy no todos los tumores se pueden tratar con inmunoterapia. Evidentemente, los tumores que pueden recibir inmunoterapia van a tener un mejor pronóstico, porque tengo otro mecanismo de defensa, tengo otra barrera, ¿vale? Pero que sepáis que si alguna vez os cambia la inmunoterapia o la asociáis con quimio, es porque puede haber algún fallo en el control de esa patología, ¿vale? Entonces, desde que el médico ve que hay algún cambio en algún tipo de, en un CAT, en un PET, en un escáner, os va a comunicar que hay bien o un cambio de inmunoterapia o que además le añadimos quimioterapia, ¿vale? Pero no siempre se va a poder poner inmuno, ¿vale? Así en términos generales, no todos los tumores se van a tratar con inmunoterapia. Cada vez más tipos de tumores y cada vez más tipos de patologías se trata con inmunoterapia, ¿vale? Entonces, un poco el objetivo es conseguir que incluso la inmuno ya en muchas líneas de tratamiento, en muchas patologías, ya se pone hasta incluso delante de la operación. Cuando manejábamos las primeras inmunoterapias esto era prácticamente impensable, pero ahora ya con los estudios, con los ensayos clínicos, con los avances, gente que se pone inmunoterapia antes de intervenirse, incluso el pronóstico es mejor después, ¿vale? Así a bote pronto, ¿qué pacientes no podríamos tratar con inmunoterapia? Pues pacientes que tengan un trasplante reciente, que esté todavía en los días de recuperación de su médula, por el efecto que estamos hablando. Si tengo un paciente con tratamiento inmunomodulador y le estoy frenando por una parte del sistema inmune y le doy un fármaco que lo potencia, están contrarrestando. Cuando hablan de inmunoterapia en el paciente trasplantado, normalmente suelen ser los primeros que nombramos, los anticuerpos monoclonales, que como dijimos antes, se le pone fármaco, pero no directamente tienen por qué intervenir en el sistema inmunitario, ¿vale? Entonces, en principio, cuando os hablemos de que os vamos a poner inmunoterapia, pues entonces, si tú como paciente sabes que tienes algún tipo de fármaco que está interviniendo en tu sistema inmunitario, hay que comunicarlo, ¿vale? Y no, normalmente, no todos
No todas las enfermedades autoinmunes son excluyentes. Es decir, hay gente que tiene una enfermedad autoinmune, pero le podemos poner inmunoterapia. Pero hay veces que sí. Entonces, si el paciente está con tratamiento y lo acompañas como familiar a alguna consulta y algún médico le nombra alguna cosa relacionada con la inmunoterapia o con la inmunología, hay que comentarle lo mismo cuando va por urgencia. Pues mira, es que él está tomando tal fármaco que es inmunomodulador y va al hospital de 10 y se pone esto cada 4 semanas. ¿Vale? Es importante que lo sepa. También muchas veces falta información entre la medicina privada y la pública. O sea, si van a la privada y ellos no tienen acceso a lo que tú te pones aquí y no te lo hemos explicado bien, luego tú no vas a poder contarlo bien donde vayas. ¿Vale? Entonces, mucho cuidado con eso porque hasta incluso para tratar cosas de la piel se ponen fármacos que son inmunosupresores y es muy importante conocerlo. ¿Vale? Entonces, que sepáis como paciente que si en algún momento os van a poner algún fármaco que va a interferir en el sistema inmunitario, hay que comunicarlo al hospital de referencia. ¿Qué más? ¿Puedo hacer ejercicio si me estoy poniendo inmunoterapia? Evidentemente sí. ¿Vale? Estas son sesiones mucho más largas porque es muchísima información, pero así como norma general, el ejercicio de fuerza en los pacientes oncológicos son inmunomoduladores. Si buscan información, el ejercicio físico consigue tener como un efecto rebote en las defensas, ¿vale? No es que de 0 defensa pases a defensas perfectas, pero hay como una especie de mecanismo que es inmunomodulador positivo. Es decir, si me pongo inmunoterapia y hago ejercicio, voy a conseguir que la inmunoterapia funcione mejor. Ahora, de momento no le he puesto en esta presentación, pero ya sabemos que los tratamientos de inmunología pueden interferir con el ciclo circadiano que lleven los pacientes en el domicilio. O sea que si ustedes como pacientes cuidan mejor la alimentación, el sueño y el ejercicio, sabemos que la inmunoterapia que os ponemos va a ser más efectiva. De hecho, ya se sabe que cuando se ponen las inmunoterapias, las que inmunomodulan, a primera hora de las mañanas, en horario de antes de las 12 de mediodía, cuando se recuenta y se estudia el beneficio en esos pacientes, es mayor que si se pone por las tardes. Entonces, estamos intentando en los hospitales de día poner los inmunomoduladores a primera hora. Porque, fijaos, es importante cuidar la comida, cuidar los hábitos de ejercicio, dormir bien, descansar, porque ya se sabe, 100% publicado y estudiado, de que como te cuides tú, va a estar tu sistema inmunitario. Entonces, si además me están poniendo un fármaco que lo potencia, y yo me cuido, voy a conseguir el doble de resultados, ¿vale? Entonces, uno de los principales problemas que tiene la gente para hacer ejercicio, que no son problemas, que son excusas realmente, es la falta de tiempo y el cansancio, ¿no? Pues justo esas dos cosas te va a dar el ejercicio. Te va a dar tiempo porque vas a estar mejor y vas a estar en tu tiempo libre menos cansado, con lo cual esos tiempos. Y además me voy a sentir mejor con mi sistema inmunitario. Entonces, imaginaos que os doy un medicamento y os digo que con 5 sentadillas ese medicamento es más efectivo. Y el medicamento es para las arrugas, por ejemplo. Todo el mundo haría las 5 sentadillas, claramente, ¿no? Yo también las haría. Entonces, la forma de transmitir a los pacientes los beneficios del ejercicio físico es así de directa. Porque además está súper estudiado y súper publicado. Que haciendo ejercicio voy a tener mejores beneficios tanto con la quimio como con la inmuno. Pero con la inmuno además no tengo todos los problemas que me da la quimio. Entonces ya tengo menos excusas que las que tener, ¿vale? Pues que sepan que como paciente esto forma parte de vuestro día a día y que al final la responsabilidad va a ser vuestra. ¿Puedo ir a la playa? ¿Puedo ir a la piscina? ¿Puedo tomar sol? No habría gran inconveniente, ¿vale? Teniendo en cuenta qué tipo de acceso venoso tengo, si tengo que cuidarlo de que se moje o no, como puede ser un PIC, a diferencia de un PIC-POR. Y luego, aunque yo no esté con quimio, al final tengo que proteger la piel. Hemos dicho, la piel puede estar más sensible, puede estar más delicada, y si no la protejo, pues puede tener problemas en la piel. Y venir rojo langostino a que te vea el médico poniéndote la inmunoterapia, puede ser indicativo de que el médico diga, puede hacer una reacción de inmunoterapia. Entonces, por una mala tarde de sol en la playa, el médico puede suspender un fármaco, ¿vale? Entonces, muy, muy importante. Puedo ir a la playa, puedo ir a la piscina, me puedo bañar, me quito de las horas potentes de sol, evidentemente, y me protejo la piel con un factor pantalla total, ¿vale? Porque puede haber interferencia en la toxicidad. Puede haber más toxicidad o que esté engañando al médico que te estudie, ¿vale? Y luego, cuando hablamos de inmunoterapia, ¿están inmunodeprimidos? No. Es decir,
hemos visto antes al principio que si os dan inmunoterapia puede estar potenciada, puede estar modulada a que actúe menos y luego simplemente libera los mecanismos de frenado. Entonces, los pacientes que están con inmunoterapia, que ya hace meses que acabaron las quimios, ¿están inmunodeprimidos? No. Entonces, se explica que estoy con inmuno, digo el tipo de inmuno que tengo para que cuando voy a un médico, el médico sepa qué tengo y cómo me tiene que tratar. Porque no tienen los cuidados que tienen los pacientes hematológicos cuando tienen la defensa muy bajita, que acaban de salir de la cámara, tienen que ir con mascarilla, etcétera, etcétera. Y todos los cuidados son como más con precaución, ¿no? Entonces, que sepáis que los pacientes que están con inmunoterapia, cuando os ponemos estos fármacos, no están inmunodeprimidos, por norma general. Luego cada uno tiene su cosilla, pero por norma general no habría que tener ciertos cuidados a la hora de pensar que están inmunodeprimidos, ¿vale? Que es un término como que la gente se lía mucho. Y esto es todo lo que iba a contar sobre la inmunoterapia, ¿vale? Al final, ahora ya no tanto, porque ya esto lleva, gracias a Dios, muchísimos años, pero cuando llegaron las inmunoterapias al tratamiento con los pacientes, costó mucho como profesionales cambiar ese paradigma de quimio a inmunoterapia, ¿no? Y a día de hoy todavía cuesta. Entonces, que sepan que siempre que esté con inmunoterapia, la inmunoterapia puede tener unas toxicidades que si las conocen y las comunican al equipo de enfermería, de la unidad de referencia, se puede interrumpir el fármaco, se puede tratar y luego se retoma y se continúa pero sin la toxicidad, ¿vale? Entonces, espero que les haya gustado y eso es todo. Gracias.